una clase de consulta, así que, o de repaso. ¿Cómo hago para pasar de microgramos, de microgramos a miligramos? ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? ¿Mm? En física ven unidades de medida, en matemática, conversiones, pero eso no es química, es simplemente acá entiendan cuál es el concepto de unidades de este tipo, porque estas son las más normales que pueden llegar a ver ustedes de límites permitidos. Todos los límites permitidos de ciertos compuestos están expresados en partes por millón o partes por billón, porque como al ser sustancias peligrosas, sus límites son muy bajos, ¿sí? Entonces, son millonésimas partes de gramo. Microgramos, millonésimas partes de gramo. Entonces, esto por lo menos estas conversiones tienen que entenderlas. ¿Mm? Vuelvo a repetir. Si partes por millón es miligramos por litro, y esto está expresado en microgramos por litro, ¿cómo hago para pasar a miligramos por litro, que es lo que me está pidiendo el ejercicio? No se los voy a hacer a ustedes si no me dicen cómo lo plantearían. Tienen que hacer ustedes e intentar hacer, por lo menos digan algo como lo plantearían. Y si está en microgramos y lo tenemos que pasar a miligramos, lo tenemos que multiplicar por 1000. Exactamente, eso es todo. ¿Sí? Porque si un miligramo son 1000 microgramos, 60 microgramos, ¿cuántos miligramos van a ser? 60.000. Va. Exactamente. Ahí. Va a ser menos, perdón, Leonardo, porque esto es más pequeño que Sí, miligramos. sí. Va a ser dividido. Dividido, en este caso sí es. Si un miligramo son 1000 microgramos, 60 microgramos, ¿cuántos miligramos van a ser? 0,006 miligramos. Dividido 1000. O sea, 0,06 miligramos por litro, porque ambos están expresados en litros, así que va a ser 0,06 partes por millón. ¿Mm? Después dice a qué porcentaje en masa equivale esta concentración, porque esto es una concentración, porque estoy expresando una relación entre soluto y solución. ¿Mm? En este caso el soluto es el cloroformo en agua, que sería el solvente que forma esta solución. Entonces puedo expresarla en porcentaje masa-masa. Pero acá sí es un error mío, porque podríamos ponerlo en porcentaje masa-volumen, porque necesito, si no, conocer algo que es la densidad, que no lo tenemos aquí. ¿Cómo hago para pasar esto a masa-volumen? Acá, las unidades de medida son gramos por mililitro. Es decir, que tengo que pasar esto a mililitros, esto a gramos, y ver cuánto tendría en 100 mililitros para pasar de una concentración a otra. ¿Cómo hago para pasar de miligramos a gramos?
y tengo que volver a dividir en 1000. ¿Mm? Sí, Entonces voy a tener nuevamente ceros a mi izquierda. 0,6 dividido 1000, ¿cuánto sería? Y le va a dar 6 por 10 a la menos 4. Estos son equivalentes en distintas unidades. Una está expresada en miligramos y la otra está expresada en gramos. Estas cantidades de gramos están en 1000 mililitros, en 100 mililitros. ¿Cuánto puedo llegar a tener de cloroformo? ¿Mm? Es decir, tengo 1 litro de agua, tomo un vaso de 100 mililitros. ¿Cuánto de cloroformo llevo ahí? y hay que dividirlo en 10. Exactamente. ¿Mm? Esto tengo en 1000, en 100. ¿Cuánto tendría? A esto lo paso acá multiplicando y me va a quedar, como dice su compañero, dividido en 10. Entonces me va a quedar 6 por 10 a la menos 5. Es decir, por eso existen estas unidades más pequeñas, porque ya con estos números no puedo trabajar en masa. Es como que es muy grande la unidad de concentración. Por eso para cantidades pequeñas se utilizan las partes por millón, que es en miligramos por litro, o las partes por billón. Veamos este. Límite permisible del cadmio en muestras de agua potable es 0,003 miligramos por litro, debido a su toxicidad. Una muestra de mililitro fue analizada y se encontró que contenía 8 microgramos de cadmio. Dice, ¿está por arriba o por debajo del límite permisible? Por arriba. Sí, Leo. Por arriba. Bien, Juan. ¿Por qué? Porque a 8 lo ¿Cuántos tenemos que... microgramos serían estos? O al revés. Sí, O a 8 lo lo dividimos en 1000. dividimos a 1000, o a este lo multiplicamos por 1000 para transformarlos a microgramos. O llevamos estos miligramos a microgramos, o estos microgramos a miligramos para poder comparar. ¿Sí? Como dice en 1000 mililitros, me está diciendo que es lo que tiene en 1 litro. Si tiene 8 microgramos, que es lo mismo que 0,008 miligramos, esto es lo que tiene. Y el límite es 0,003 miligramos. Está por arriba del límite permisible. Es decir, que estoy con un contenido de cadmio superior al permitido. ¿Estamos, Paula? ¿El resto? ¿Estamos entendiendo? Vuelvo a repetir, esto era más que matemática, por eso les había puesto ahí arriba esa leyenda para que se pudieran dar cuenta que hay que hacer operaciones de cambio de unidades, ¿no? Nada más, o sea, el ejercicio es muy simple. Veamos el último, a ver si lo hacen solo. El límite permisible para el cromo hexavalente, que se encuentra dentro de este ion, acá en este anión el cromo está como hexavalente, es de 0,05 miligramos por litro, es decir, 0,05 partes por millón. Un químico determinó la concentración
de cromo hexavalente en una muestra de 25 mililitros de agua. El análisis, mediante espectroscopía de absorción atómica, una técnica muy sensible, indicó que la concentración de cromo era de 1,35 miligramos por litro. ¿Cuántas veces excede la muestra el límite permisible de cromo? ¿En qué valor? A ver, casi el triple. A ver cómo lo justificarías a eso. ¿Cuál sería el planteo? 0,85 dice Jan, miligramos por litro. ¿Y cuántas veces sería superior a eso al que excede? ¿Cuántas veces? Muchas veces. 0,85 dividido 0,05. 20. A ver, ¿en qué volumen de solución encuentra 1,35 miligramos por litro? En 25 mililitros. En 25 mililitros. ¿Cuánto sería en un litro? En un litro tendríamos 54 miligramos. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. Porque dividimos 1,35 en 25 y lo multiplicamos por 1000. A ver, espero a ver qué dicen sus compañeros. Sobre todo, Jan, qué es lo que planteaste? Me parece 0,85. Es un poco más complejo, ¿no? Ujú. Porque la muestra tiene 25 mililitros. Es decir, no estoy tomando un litro, ¿no? Claro. Solamente 25. Aunque la concentración esté expresada. Cuando me dice 1,35 lo tiene en un litro. Esta concentración está en un litro. ¿Sí? Proporcionalmente en 25. Entonces al revés. Exactamente. Claro, porque proporcionalmente me tiene que bajar, si no estaría cometiendo un exceso, por eso estaba tanto. Si yo disminuyo la muestra, disminuyo la cantidad de, en este caso, cromo, que es el soluto. Pero bueno, este es un poco más complicado, no vamos a profundizar en esto. Lo que sí me interesa que entiendan estos cambios de microgramos, miligramos, cuando estoy definiendo una parte por millón, cuando estoy definiendo
¿Sí? ¿Cómo puedo comparar? Cuando tengo, por ejemplo, a mí me dan un cuadro de, de valores permitidos, me los dan en partes por millón, y a lo mejor ni muestra, me la dan en otra unidad de concentración. Para poder comparar, tengo que llevar a unidades de concentración iguales, no puedo comparar distintas unidades de concentración. Para comparar tengo que tenerla en las mismas unidades. Y para eso tengo que hacer estos cambios de unidades de medida, que hemos trabajado seguramente en otro ámbito, no en química, sino más bien cómo pasamos de gramos a microgramos a kilogramos, digamos, estas cuestiones que muchas veces las vemos en física, o lo hemos visto en la secundaria, ¿no? Acá, pasos repasamos. Aquí me hacen falta estas. Bien, ¿satisfecha Paula? ¿Con el resto no tuviste ningún problema de resolver los ejercicios? No, profe, con el resto los entiendo. Bien, Y a esto ya los entendí también. bueno, muy bien, me alegro. ¿Alguna...? Ay, espere, se me está agotando la batería. Bien, respecto a qué podemos trabajar en soluciones en la teoría, probablemente lo que tendrían que estudiar bien para poder responder es qué significan cada una de las unidades de concentración, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando yo digo porcentaje en masa, ¿qué es lo que quiero expresar en esa concentración? ¿Cómo traduciría eso? Eh, para expresar o describir qué significa. Por ejemplo, si yo digo que tengo una solución que tiene porcentaje masa y volumen del 12%, ¿qué digo ahí? ¿Qué significa eso? Tenemos 12 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. De solución, perfecto. Eso. Eso es lo que tienen que aprender a leer en una concentración. Eso puede ser un tipo de los ejercicios de... No hemos visto acá, no, todas son unidades físicas nada más. No hemos visto unidades de concentración químicas, así que zafaron. Pero si yo pregunto, por ejemplo, partes por millón, también tienen que saber elegir cuál sería la respuesta. Después de la teoría en soluciones, ¿qué más hemos visto? Aparte de las concentraciones. ¿Qué significa? ¿Qué son las soluciones, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es una solución? ¿Una sustancia o una mezcla? Una mezcla Sí, una homogénea. mezcla. Homogénea. ¿Qué significa que sea homogénea? Que no se pueden a simple vista identificar los componentes de la solución. ¿Y si la pongo en un microscopio? Tampoco. Ajá. ¿Y el resto está de acuerdo con Leonardo? Se las considera homogéneas cuando no se lo puede hacer, se lo puede ver recién con el ultramicroscopio. Ni siquiera, Marianela. Ah.
No existe un aparato que pueda ver una sustancia homogénea. Perdón, una mezcla homogénea, una solución. No existe todavía. O sea, todo lo que yo pueda observar con algún aparato son heterogéneas. ¿Eh? Así que, por definición, una solución es una mezcla que no puedo distinguir ni a simple vista ni con el ultramicroscopio. ¿Qué más? ¿Eh? Por ejemplo, es una mezcla, una solución es una mezcla. ¿Y cómo se llaman los componentes de una solución? Soluto y solvente. El soluto es el que se presenta en menor cantidad y el solvente es mayor cantidad. Bien. ¿Y cuál es la Y el excepción? solvente, el agua, El es el agua. solvente universal. Bien. Es decir, que si el agua está en menor proporción, en una mezcla, También es solvente. también es solvente. Por ejemplo, yo puedo decir una solución al 90% masa-volumen de ácido sulfúrico, por ejemplo. ¿Mm? De ácido. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que de 100 mililitros de la solución, 90 le corresponde al soluto. ¿Mm? Y sin embargo, el solvente es el agua. Está en menor proporción, pero sigue siendo el solvente. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa o cómo determinamos que una sustancia es soluble? Eso también lo hemos visto. O digamos, ¿cuál es la diferencia entre soluble e insoluble? Porque es una manera de clasificar a una solución. Eso lo hemos visto para la teoría. ¿O qué quiere decir que sea soluble? ¿Qué es la solubilidad? ¿Mm? ¿Cuáles son los factores que influyen en la solubilidad de una sustancia? Todo eso es teoría. Cuando hablamos de una solución saturada, insaturada, también vimos la clasificación. Saturada es que ya no admite más soluto. Es decir, ya no se puede disolver más soluto en la solución y se empieza a cristalizar o en el fondo de la solución. ¿Y entonces qué sería la solubilidad? Creo que era la Si yo digo cantidad, que una cantidad de solvente que puede disolverse en una cantidad dada de solución. De soluto. ¿de solvente o de soluto? Soluto. De solvente, ¿no es? Perdón. No, soluto. De soluto. No me sale. Es una cantidad determinada y no todos los solutos se disuelven de la misma manera en un solvente. ¿Sí? Es decir, tiene una capacidad determinada. El solvente de disolver determinados tipos de soluto o de soluto de disolver determinados tipos de solvente. Y hay factores que influyen en la solubilidad. Que sea polar y apolar. No, a ver, más fácil, a ver si después se acuerdan. Si mi café está más caliente, ¿sí? Ah, O la está temperatura frío, también. Sí, la temperatura. exactamente. Eso influye. Influye que se solubilice o no se solubilice, que sean polares, en eso estoy de acuerdo. Pero en que se disuelva más o menos, la temperatura es... ¿Mm? Y también existe una manera de categorizarlos, electrolitos y no electrolitos, a las soluciones.
que dependen del soluto, obviamente. ¿Qué significaba que sean electrolitos y no electrolitos? Los electrolitos eran los que podían conducir la electricidad y los que no eran los que no podían. Exactamente. Es decir, soluciones que son conductoras y soluciones que no son conductoras. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la condición de un electrolito a diferencia de un no electrolito? Un electrolito tiene que ser una sustancia que forme iones, porque la electricidad se conduce por... La electricidad viene de electrón, de movimientos de electrones. Cuando los solutos en el agua se forman, se ionizan, forman iones, permiten la conducción de la electricidad. Mientras que los que no son electrolitos no se separan. Un ejemplo, el más común de nosotros es, por ejemplo, que el agua y el azúcar, ambos se disuelven en el agua. ¿Sí? La sal y el azúcar se disuelven en el agua. Pero la sal conduce la electricidad y el azúcar no. Porque la sal se ioniza, mientras que el azúcar permanece molecularmente unida a cada parte más pequeña. Bueno, después venía lo de las concentraciones que ahí vimos, y bueno, eso podría ser todo en sería, en la teoría vimos concepto de mol, sí hicimos un problema de solución, ¿no? Vamos a trabajar alguna cosa del concepto de mol, de unidades químicas. Bien. Y respecto de sustancias peligrosas, creo que puede ser más sencillo, pero también, si me dan una definición de sustancia peligrosa, obviamente que todas las sustancias peligrosas generan un riesgo para la salud. ¿No? Sería una definición general. Pero después, cuando ya particularizo y digo una sustancia peligrosa como un comburente, por ejemplo, por definición, ¿qué sería? Por definición me refiero a que cómo lo definirían, no con palabras exactas, pero sí podré explicar qué significa que una sustancia sea peligrosa porque es comburente, por ejemplo. ¿Por qué lo sería? ¿Cuál es el riesgo asociado a una sustancia comburente? Es la que oxida el combustible, ¿o no? Sí, pero me estoy metiendo en una definición con otra palabra que la debería definir como combustible, ¿no? Sí, está bien lo que decís, pero en general, si se oxida es que produce ¿qué cosa? ¿De dónde viene oxida? De oxidación, de oxígeno. Potencian, son sustancias que potencian a las inflamables, por eso son peligrosas. Esa es su mayor peligrosidad. Y por eso las tengo que aislar. ¿Sí? Porque si tengo algún inflamable o algún explosivo cerca,
y lo más probable es que lo pongan a funcionar, digamos, ¿no? Ese sería, por definición, más que a los combustibles, también pueden ser a los inflamables en general, que no necesariamente son combustibles, o a los explosivos. ¿Sí? Oxidan a cualquiera de ellos. Con respecto a sustancias peligrosas, ¿qué material les proporcioné? A ver. Es un agente químico, contaminante, riesgo. Ya son todas posibles preguntas vinculadas a la teoría. ¿Mm? Bien. Respecto a los efectos sobre la salud, poder distinguir una de otras vías de ingreso. ¿Sí? Tienen ejemplos, bastantes, en lo que les di, así que hay mucho para preguntar ahí en cuanto a teoría. Mucho más que en el otro caso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Están ahí? No, profe, no. Bueno, yo creo que con esto ya avanzamos bastante, así que afinen el lápiz con respecto a la teoría y bueno, nos estaríamos viendo el miércoles a las 19. ¿Mm? Bueno, profe. Sí, profe. Entonces nos vemos. Que tengan Chao, buenas profe. noches. Gracias. Chao, Gracias. profe. Gracias. Nos vemos. Chao, profe, gracias.